La lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas de la oficina en el 20º piso, creando un ritmo melancólico que resonaba por la sala silenciosa. Eduardo Santana ajustó sus lentes y observó los números en la pantalla de la computadora. Otra fusión exitosa, algunos millones más añadidos a su imperio financiero. A los 42 años, había conquistado todo lo que un hombre podría desear: fortuna, poder, reconocimiento. Pero mientras contemplaba la ciudad allá abajo, una sensación familiar de vacío se instaló en su pecho. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, me cuentas en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Hace 10 años, desde la muerte de su esposa Clara en un accidente de coche, Eduardo se había refugiado en el trabajo. Construyó muros invisibles alrededor del corazón, convenciéndose de que la soledad era un precio justo por el éxito. No había espacio para relaciones, para afecto, para cualquier cosa que pudiera hacerle sentir nuevamente el dolor de la pérdida. Aquella tarde de martes, una reunión había sido cancelada y Eduardo decidió salir más temprano. Algo raro en su rutina rígida. Condujo por las calles familiares de la ciudad, pero una obra lo obligó a desviarse por un barrio que no conocía. Las calles estrechas, las casas sencillas y los pequeños comercios creaban un contraste gritante con el mundo de torres espejadas al cual estaba acostumbrado. Fue entonces que la vio. Una niña pequeña, no debería tener más de 7 años, parada frente a una panadería modesta. Sus cabellos castaños estaban recogidos en una cola de caballo desarreglada, y su vestido azul, aunque limpio, mostraba señales de mucho uso. Eduardo estacionó el carro y, sin saber exactamente por qué, permaneció observando. La niña entró a la panadería con pasos vacilantes. A través del escaparate, él podía ver al panadero, un hombre robusto con delantal blanco, organizando panes en el estante. La niña se acercó al mostrador, se puso en punta de pies y dijo algo que Eduardo no pudo escuchar. El panadero negó con la cabeza, pero la niña insistió. Sus pequeñas manos se movían con gestos suplicantes, y Eduardo notó cómo miraba la leche expuesta en el refrigerador. Después de algunos minutos de conversación, el panadero suspiró, tomó un vaso de leche y se lo entregó a la niña. Ella bebió despacio, como si quisiera hacer que durara para siempre. Cuando terminó, devolvió el vaso y dijo algo que hizo sonreír al panadero con ternura. La niña se despidió y salió de la panadería, caminando por la calle con una dignidad impresionante para alguien tan pequeña. Eduardo sintió algo moverse dentro de él, una curiosidad, tal vez compasión, que hacía años no experimentaba. Bajó del carro y entró a la panadería. «Buenas tardes», saludó al panadero, quien lo miró con cierta sorpresa. Era obvio que Eduardo no pertenecía a ese lugar. Su traje italiano y reloj suizo contrastaban con el ambiente sencillo. «Buenas tardes. Disculpe la curiosidad, pero esa niña, ¿estaba pidiendo comida?» El panadero, señor Antonio, como se presentó, relajó el semblante. «Ah, la pequeña Sofía. Viene aquí hace algunas semanas, siempre pidiendo un vaso de leche. Dice que va a pagar cuando crezca». Rió bajito, pero había cariño en su voz. «¿Cómo puedo negarme? Es una niña tan educada, tan especial». «¿Ella paga?» «Nunca tiene dinero, pero siempre promete que va a pagar cuando crezca. Hay algo en la forma como habla, ¿sabes? Como si realmente fuera a cumplir la promesa». El señor Antonio se limpió las manos en el delantal. «No cuesta nada dar un vaso de leche a una niña. Mi esposa siempre decía que la bondad vuelve a nosotros de alguna forma». Eduardo compró algunos panes, más por educación que por necesidad, y salió de la panadería.
Buscó a la niña y la vio caminando lentamente por la calle, observando las vitrinas de las tiendas con los ojos de quien sueña con cosas imposibles. Sin saber exactamente por qué estaba haciendo aquello, Eduardo decidió seguirla discretamente. Sofía, ahora sabía su nombre, se detuvo frente a una farmacia, observó el precio de algunos medicamentos en la vitrina y suspiró profundamente. Continuó caminando hasta llegar a una calle residencial donde las casas eran aún más sencillas, algunas con pintura descascarada y portones oxidados. La niña se detuvo frente a una casa pequeña, con un jardín bien cuidado a pesar de la sencillez. Las flores plantadas en latas reutilizadas mostraban el cariño de quien no tenía mucho, pero hacía lo mejor con lo que poseía. Sofía abrió el portón y entró. Eduardo permaneció del otro lado de la calle, observando. A través de la ventana abierta, podía ver a una mujer joven, probablemente de 30 y tantos, organizando papeles en una mesa. Aún a la distancia, notó su belleza sencilla y la preocupación estampada en su rostro. «Mamá, conseguí la leche». La voz alegre de Sofía resonó por la calle silenciosa. «Sofía, mi amor, ¿qué te he dicho sobre pedir cosas a extraños?» «Pero no es extraño, mamá. Es el señor Antonio de la panadería. Y le prometí que voy a pagar cuando crezca». Eduardo escuchó una risa suave, pero cargada de preocupación. «Ven acá, princesa. Vamos a conversar». Se quedó allí por algunos minutos más, absorbiendo aquella escena de intimidad familiar que no experimentaba hacía tanto tiempo. Había algo puro en aquella casa, algo que su mundo de negocios y transacciones financieras había perdido hacía mucho tiempo. En los días siguientes, Eduardo se encontró alterando su ruta para pasar por la panadería del señor Antonio. Siempre a la misma hora, Sofía aparecía, pedía su vaso de leche y repetía la promesa de pagar cuando creciera. A veces conversaba con el panadero sobre la escuela, sobre los libros que le gustaba leer, sobre los dibujos que hacía para su mamá. Eduardo descubrió, a través de las conversaciones que escuchaba discretamente, que Sofía estudiaba en una escuela pública cercana, era una de las mejores alumnas de la clase y soñaba con ser médica cuando creciera. «Para cuidar a mamá y a todas las personas que necesitan», dijo una vez, con la convicción absoluta de una niña que aún cree que puede salvar el mundo. La curiosidad de Eduardo sobre aquella familia crecía cada día. Comenzó a hacer pequeñas investigaciones discretas y descubrió que la madre de Sofía se llamaba Marina Santos, tenía 32 años y trabajaba como empleada doméstica en varias casas durante el día y como costurera por la noche. El padre de Sofía había abandonado a la familia cuando la niña tenía apenas 2 años, dejando a Marina sola para criar a su hija. A pesar de todas las dificultades, Marina mantenía a Sofía siempre limpia, bien alimentada dentro de lo posible, y nunca había faltado ni un día a la escuela. Era una mujer de una dignidad impresionante que prefería pasar necesidades antes que pedir ayuda. Eduardo se encontró pensando en ellas durante las reuniones de negocios, preguntándose cómo sería posible ayudarlas sin ofender el orgullo de Marina. Había algo en aquella familia que despertaba en él sentimientos que creía estaban muertos. Protección, cariño, una voluntad inexplicable de formar parte de aquel mundo sencillo, pero lleno de amor. Fue un jueves lluvioso que todo cambió. Eduardo estaba en la panadería, fingiendo elegir panes, cuando Sofía entró corriendo, con los ojos rojos de tanto llorar. «Señor Antonio», sollozó, «mamá está muy enferma. No puede ni levantarse de la cama. Yo necesito leche para ella, pero tampoco tengo dinero hoy. Prometo que pago cuando crezca. Prometo de verdad». El panadero inmediatamente tomó una botella de leche y algunos panes. «Lleva esto para tu mamá, querida, y no te preocupes por el pago». «Pero yo siempre pago mis deudas», insistió Sofía, aún llorando.
Mi mamá me enseñó que las personas honestas siempre pagan lo que deben. Eduardo sintió que se le partía el corazón. Había una nobleza en aquella niña que superaba la de muchos adultos que conocía. Sin pensarlo 2 veces, se acercó. «Con permiso», dijo gentilmente. No pude evitar escuchar. «¿Puedo ayudar?» Sofía lo miró con la desconfianza natural de una niña bien educada. «Mamá dice que no hable con extraños». «Tu mamá tiene razón, ella es muy sabia». Eduardo se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Mi nombre es Eduardo, y tú eres Sofía, ¿verdad? El señor Antonio me contó sobre la niña valiente que siempre paga sus deudas». Sofía asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué tal si te acompaño hasta tu casa? Puedo hablar con tu mamá y ver si necesita alguna ayuda médica». «¿Eres médico?» «No, pero conozco médicos muy buenos. Y a veces, cuando las personas están enfermas, necesitan medicamentos que cuestan caro». Sofía dudó, mirando al señor Antonio, quien asintió alentadoramente. «Está bien», dijo finalmente, «pero tienes que ser una persona buena. Mamá puede saber cuando las personas no son buenas». El camino hasta la casa de Sofía fue llenado por una conversación sorprendente. La niña, inicialmente tímida, comenzó a hablar sobre sus sueños, sobre cómo quería ser médica para cuidar a su mamá, sobre los libros que pedía prestados en la biblioteca de la escuela. «¿Sabías que los médicos pueden curar casi todo?», dijo, saltando sobre un charco. «Voy a estudiar mucho y voy a curar a mi mamá de todas las tristezas». «¿Las tristezas también pueden ser curadas?» «Claro. Cuando las personas se sienten amadas, se ponen menos tristes. Mamá se pone menos triste cuando le hago dibujos o cuando le cuento historias que invento». Eduardo se encontró sonriendo. Una sonrisa genuina que no aparecía en su rostro hacía años. Había una sabiduría en aquella niña que muchos adultos jamás alcanzarían. Cuando llegaron a la casa, Sofía abrió la puerta con una llave que llevaba colgada del cuello. «Mamá, traje la leche y traje un amigo también». Eduardo escuchó pasos lentos viniendo del interior de la casa, y entonces Marina apareció en la sala. Aún enferma, con el rostro pálido y los cabellos desarreglados, tenía una belleza natural que lo impresionó. Pero fue la mirada protectora que dirigió a su hija y después a él lo que realmente lo conmovió. «Sofía, ¿qué te he dicho sobre traer extraños a casa?» «Pero mamá, es amigo del señor Antonio y dijo que conoce médicos buenos». Marina miró a Eduardo con desconfianza, notando su ropa cara y apariencia refinada. «Gracias por la gentileza, señor, pero no necesitamos ayuda». «Mamá», Sofía se acercó a su madre, «estás muy enferma, déjalo ayudar, por favor». Eduardo percibió que necesitaba ser cuidadoso. La dignidad de aquella mujer era evidente y no quería ofenderla. «Señora Marina, soy Eduardo Santana. Su hija es una niña extraordinaria, y cualquier persona con buen corazón querría ayudar a una familia tan especial como la de ustedes». «¿Cómo sabe mi nombre?» Eduardo respiró profundo. «He visto a Sofía en la panadería del señor Antonio durante algunas semanas. La forma como promete pagar cuando crezca, eso me conmovió profundamente. Hacía mucho tiempo que no veía tanta honestidad y bondad en una persona tan pequeña». Marina se apoyó en la pared, claramente débil. «No puedo aceptar caridad». «No es caridad», Eduardo dijo rápidamente. «Es inversión». «¿Inversión?» «Sofía me dijo que quiere ser médica. ¿Qué tal si ayudo con los gastos médicos de ahora y ella me paga cuando se gradúe? Con intereses, por supuesto». Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas. «Señor Eduardo, por favor, déjeme explicar mejor. ¿Puedo llamar a un médico para examinarla?» «Sin compromiso. Si es algo simple, lo resolvemos rápidamente. Si es más serio, podemos pensar en un plan».
Sofía tomó la mano de su madre. «Mamá, por favor, necesitas ponerte bien». Marina miró a su hija, después a Eduardo, tratando de descifrar sus intenciones. Había algo en sus ojos que la tranquilizó. No era lástima ni superioridad, era genuina preocupación. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero dejar claro que pagaremos todo de vuelta». «Por supuesto». Sofía ya me lo garantizó. Eduardo llamó a su médico particular, doctor Roberto Almeida, quien aceptó hacer una visita domiciliaria. Mientras esperaban, Marina preparó un té sencillo y los tres se sentaron en la pequeña sala. Eduardo observó la casa con discreción. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado, a pesar de la sencillez. Había dibujos de Sofía pegados en el refrigerador, libros apilados en un rincón y un pequeño altar con una foto de una mujer mayor, probablemente la madre de Marina. «Su casa es muy acogedora», comentó Eduardo sinceramente. «Sofía y yo hacemos lo mejor que podemos», respondió Marina, con un orgullo discreto en la voz. «Mamá es la mejor mamá del mundo», dijo Sofía, subiéndose al regazo de Marina. «Trabaja mucho para darme todo lo que necesito». «Lo veo», dijo Eduardo, observando la interacción entre madre e hija con un apretón en el pecho. «Ustedes dos tienen suerte la una de la otra». Cuando llegó el doctor Almeida, examinó a Marina cuidadosamente. El diagnóstico fue una neumonía inicial que podría volverse grave si no se trataba adecuadamente. Recetó antibióticos y reposo absoluto por al menos una semana. «Pero necesito trabajar», protestó Marina. «No puedo estar una semana parada». «Mamá, el doctor dijo que necesitas descansar», dijo Sofía con seriedad. «Yo puedo cuidarte». Eduardo sintió que se le apretaba el corazón. «Marina, ¿qué tal si costeo los medicamentos y compenso lo que perderías en una semana de trabajo? Sofía puede pagarme cuando se gradúe de médica». «Eso es mucho dinero». «Para usted, tal vez. Para mí, es una inversión pequeña en dos personas muy especiales». Marina dudó, pero la debilidad y la preocupación por Sofía hablaron más fuerte. «Está bien, pero hagamos un contrato. Quiero todo por escrito». «Por supuesto. Lo haremos de la manera correcta». En los días siguientes, Eduardo se encontró visitando aquella casa pequeña todos los días después del trabajo. Inicialmente, decía que era para verificar cómo se estaba recuperando Marina, pero la verdad era que se sentía atraído por aquel ambiente de amor genuino. Sofía lo recibía siempre con alegría, contándole sobre su día en la escuela, mostrándole sus dibujos, pidiendo ayuda con la tarea. Eduardo, que nunca había convivido con niños, se descubrió fascinado por la curiosidad e inteligencia de la niña. «Señor Eduardo», dijo Sofía una tarde, mientras él la ayudaba con matemáticas, «¿por qué no tienes una familia?» La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Miró a Marina, que estaba cosiendo en el sofá, y vio que ella también esperaba la respuesta. «Tenía una esposa», dijo cuidadosamente, «pero murió hace algunos años». «Debe ser muy triste estar solo», dijo Sofía con la empatía natural de los niños. «Es triste, sí. Pero ahora nos tienes a nosotras. Puedes ser de nuestra familia si quieres». Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Marina dejó de coser y lo miró con ternura. «Sofía, el señor Eduardo tiene su propia vida. Pero viene aquí todos los días y le gustamos. Sé que le gustamos». Eduardo miró a las dos mujeres que habían cambiado su vida en tan poco tiempo. «Sofía tiene razón. Me gustan mucho ustedes dos». «Entonces, listo», Sofía aplaudió. «Ahora somos una familia». Marina rió, pero Eduardo podía ver en sus ojos que ella también estaba siendo tocada por aquella situación inusitada. Con el pasar de las semanas, Eduardo se vio cada vez más involucrado en la vida de ellas.
Ayudó a Sofía con un proyecto de la escuela sobre profesiones. Llevó a las dos al cine por primera vez en años. Organizó una pequeña fiesta de cumpleaños sorpresa para Marina. Fue durante esa fiesta sencilla, en la pequeña sala decorada con dibujos de Sofía, que Eduardo se dio cuenta de que estaba enamorado. No solo de Marina, sino de toda aquella vida que ellas representaban. Sencillez, autenticidad, amor incondicional. Marina también comenzó a ver a Eduardo con otros ojos. Inicialmente desconfiada de sus intenciones, gradualmente se dio cuenta de que él estaba genuinamente interesado en sus vidas, no por lástima, sino por afecto real. La forma como trataba a Sofía, con paciencia y cariño, como jugaba con ella en el suelo de la sala, como escuchaba atentamente sus historias de la escuela, mostraba un lado paternal que la conmovía profundamente. «Eduardo», dijo Marina una noche, después de que Sofía se había dormido, ¿puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto. ¿Por qué haces todo esto por nosotras, realmente? Eduardo se quedó en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Cuando vi a Sofía en la panadería por primera vez, pidiendo leche y prometiendo pagar cuando creciera, algo dentro de mí se rompió. O tal vez se arregló. Hace años que vivo una vida vacía, llena de dinero, pero sin significado. Se detuvo mirando a Marina. Ustedes dos me recordaron lo que es importante en la vida. Sofía me enseñó sobre esperanza, sobre soñar con el futuro. Y tú... dudó. ¿Yo qué? Tú me enseñaste sobre coraje, sobre criar una hija sola, sobre mantener la dignidad aún en las dificultades, sobre amar incondicionalmente. Había olvidado cómo es eso. Marina sintió que se le aceleraba el corazón. Eduardo, sé que nuestra realidad es muy diferente. Sé que tienes todo el derecho de desconfiar de mí, pero necesito que sepas que lo que siento por ustedes dos es real. ¿Qué sientes? Eduardo se acercó, tomando las manos de Marina entre las suyas. Amor, amor por Sofía, como si fuera mi hija. Y amor por ti, Marina. Un amor que creí que nunca más sería capaz de sentir. Marina cerró los ojos, sintiendo lágrimas corriendo por su rostro. Yo también tengo sentimientos por ti, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que esto sea temporal, de que te canses de nuestra vida sencilla, de que Sofía se acostumbre a ti y después sufras si te vas. Eduardo sostuvo el rostro de Marina entre sus manos. Marina, mírame a los ojos. No me voy a ir. Estas semanas con ustedes han sido las más felices de mi vida en 10 años. Quiero construir una vida con ustedes, si me lo permites. Marina lo besó, un beso tímido al principio, pero lleno de esperanza y amor. En los meses siguientes, Eduardo gradualmente se convirtió en parte integral de aquella pequeña familia. Mantuvo su apartamento, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de Marina. Ayudó a Sofía con los estudios, acompañó sus presentaciones en la escuela, le enseñó a andar en bicicleta en el parque cercano. Con Marina desarrolló una sociedad basada en el respeto mutuo. Él admiraba su fuerza e independencia, y ella apreciaba su gentileza y dedicación. Juntos crearon una dinámica familiar que funcionaba perfectamente. Él traía estabilidad financiera, pero nunca de forma ostentosa, siempre respetando el orgullo de Marina. Eduardo también comenzó a cambiar su perspectiva sobre los negocios. Influenciado por la bondad que veía todos los días, comenzó a implementar programas sociales en su empresa, ofreciendo becas de estudio para niños necesitados, creando guarderías para empleados, invirtiendo en proyectos comunitarios. «Estás diferente», comentó su socio durante una reunión. «Más humano». Eduardo sonrió. «Estoy aprendiendo que el éxito no se mide solo en números». Fue una tarde de domingo, 6 meses después de conocer a Sofía, que Eduardo tomó una decisión que cambiaría todo.
Había planeado cuidadosamente, queriendo hacer todo de la forma correcta. «Sofía», dijo, mientras los tres hacían un picnic en el parque, «¿te acuerdas de tu promesa de pagar cuando crecieras?» «Claro, siempre pago mis deudas. ¿Y si te dijera que ya puedes pagar ahora?» Sofía se confundió. «Pero no tengo dinero». «Tienes algo mucho más valioso que el dinero». «¿Qué tengo?» Eduardo se arrodilló frente a la niña, sacando una pequeña caja del bolsillo. «Tienes amor, y el amor es la moneda más valiosa que existe». Abrió la caja, revelando 2 anillos, uno de compromiso para Marina y un anillo pequeño con una piedrita para Sofía. «Sofía Santos, ¿me pagarías tu deuda dejándome ser tu papá para siempre?» Y Marina se volteó hacia la mujer que amaba. «¿Me darías el honor de ser mi esposa?» Sofía gritó de alegría, saltando a los brazos de Eduardo. «Sí, sí, sí, ahora vas a ser mi papá de verdad». Marina estaba llorando, pero eran lágrimas de felicidad pura. «Eduardo, por supuesto que sí». La boda fue sencilla, realizada en la iglesia del barrio, con el señor Antonio como padrino y la maestra de Sofía como madrina. Toda la comunidad estaba presente: vecinos, compañeros de escuela de Sofía, empleados de la panadería. Era una celebración de amor genuino, sin ostentación, pero llena de significado. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si alguien se oponía a la unión, Sofía se levantó. «Yo me opongo», dijo en voz alta, haciendo reír a todos. «Sofía», susurró Marina, mortificada, «me opongo porque tardan mucho tiempo en casarse. Ya estoy esperando desde hace siglos». Toda la iglesia estalló en risas, y Eduardo sintió que su corazón podría explotar de tanto amor. Años después, Eduardo aún recordaba aquel día como el más feliz de su vida. Sofía, ahora con 15 años, estaba en el primer año de bachillerato y continuaba siendo una de las mejores alumnas de la clase. Su sueño de ser médica permanecía firme, y Eduardo había creado un fondo de becas de estudio en su honor. Marina había abierto una pequeña pastelería en el barrio, realizando un sueño antiguo de trabajar con lo que amaba. Eduardo la ayudó a montar el negocio, pero toda la creatividad y dedicación eran de ella. La familia se había mudado a una casa más grande, pero en el mismo barrio, manteniendo las raíces y la sencillez que tanto valoraban. Eduardo vendió su penthouse en el centro de la ciudad sin dudarlo. Aquella casa pequeña era más hogar que cualquier mansión podría ser. «Papá», dijo Sofía una noche mientras Eduardo la ayudaba con la tarea de matemáticas, «¿sabías que cambiaste nuestra vida?» «Ustedes dos cambiaron la mía, princesa». «No es verdad. Nosotras éramos felices antes, pero tú hiciste que nuestra felicidad fuera más grande». Eduardo abrazó a la hija de su corazón. «Y ustedes me enseñaron que el amor es la única riqueza que realmente importa». Sofía sonrió. «Entonces todos somos muy ricos, los más ricos del mundo». Marina apareció en la puerta, observando la escena con la sonrisa de siempre. Eduardo extendió el brazo hacia ella, completando el abrazo de la familia. Aquella noche, después de que Sofía se durmió, Eduardo y Marina se sentaron en el porche, observando las estrellas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Marina, acurrucándose al lado de su esposo. «Solo de una cosa». «¿Qué?». «De no haberlas conocido antes». Marina rió, besándolo suavemente. «Creo que nos conocimos en el momento correcto, cuando todos estábamos listos para ser una familia». Eduardo miró la casa donde vivían, escuchando el sonido suave de la respiración de Sofía en el cuarto de al lado, sintiendo el calor de la mujer que amaba a su lado, y supo que Marina tenía razón. A veces, el amor llega de forma inesperada, disfrazado de una promesa simple de una niña. «Prometo pagar cuando crezca», se había transformado en la transacción más valiosa de su vida.
Había dado dinero y recibido una familia, había ofrecido ayuda y encontrado propósito, había abierto el corazón y descubierto que el amor se multiplica cuando se comparte. La pequeña Sofía había cumplido su promesa mucho antes de crecer. Pagó su deuda con la moneda más preciosa que existía: amor incondicional, esperanza renovada y la oportunidad de empezar de nuevo. Y Eduardo sabía que por el resto de su vida sería eternamente deudor de aquella niña valiente que un día pidió leche en una panadería y prometió pagar cuando creciera, sin saber que estaba ofreciendo mucho más de lo que podría recibir. La verdadera riqueza, había aprendido, no se mide en cuenta bancaria, sino en la capacidad de amar y ser amado. Y en ese aspecto, él era, sin duda, el hombre más rico del mundo. ¿Esta historia tocó tu corazón? Compártela con personas que amas y difunde el mensaje de que el amor verdadero tiene el poder de transformar vidas. A veces, los mayores tesoros vienen envueltos en las promesas más simples. Comenta abajo qué parte de la historia más te emocionó y etiqueta a alguien que necesita creer en el poder del amor y la bondad.